Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Estamos en este miércoles 19 de agosto. Muchísimas gracias por estarnos acompañando para presentarle como cada tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hoy vamos a presentarle un primer bloque de información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas, la manifestación de familiares y amigos de dos asesores inmobiliarios, Ricardo Cabezas y Octavio Haro, quienes se manifestaron en Casa Jalisco para exigirle al gobernador respuestas para encontrar con vida a sus familiares. Y hay más información que le vamos a presentar sobre este tema, porque también hay pues más casos como el de un chico de 17 años desaparecido en El Salto y otros asuntos que tienen que ver con este tema. Y también le vamos a tener una entrevista relacionada con este mismo asunto con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, quien ha sido un experto en violencias contra niños y adolescentes, y vamos a hablar con él acerca de estos casos recientes de reclutamiento de personas, de chicos más jóvenes. Antes las desapariciones ocurrían en rangos de 20 años en adelante, quizás 18. Ahora han bajado los reportes de adolescentes de 13, 14, 15 años que están siendo desaparecidos. Vamos a hablar de la lucha de resistencia de los vecinos de Mirador de San Isidro, que le enviaron una carta al gobernador Pablo Lemus para exigirle diálogo y que además le respete su parque. No es un lote baldío, como dicen el gobierno del estado, ese espacio verde que han ido construyendo, que han estado protegiendo durante décadas. Y también hablaremos de asuntos internacionales. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0, y antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Isabel Rizzo en asistencia de producción y Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Ojalá hacia el final del programa podamos compartirles también dos temas que me parecen importantísimos de la escala internacional. Uno, el juicio que está enfrentando Meta, acusado de crear adicciones entre los jóvenes a través de las redes sociales de Instagram y de Facebook. El otro asunto también delicadísimo es lo de este argentino Fernando Cermedo, un tipo que fue fundador de La Derecha Diario, que es una red de diarios obviamente de extrema derecha de toda América Latina, con oficinas acá en México. El tipo está preso porque según la víctima, mandó asesinar a su novia embarazada en Bolivia, quien sobrevivió a 3 balazos, y desde el hospital ella está contando, entre otras cosas, que este tipo es agente de la CIA, asesor de varios presidentes de América Latina, incluyendo a Javier Milei, y es delicadísimo todo lo que está. Parece una historia de telenovela, pero con ramificaciones geopolíticas muy importantes que llegan a México y, por supuesto, todo entretramado relacionado con Trump en la región. Ya les compartiremos estas informaciones. Vamos a arrancar el programa de esta tarde compartiéndole esta nota. Vestidos de blanco se manifestaron familiares y amigos de 2 de los 3 asesores inmobiliarios desaparecidos en Jalisco, los cuales llegaron hasta las puertas de Casa Jalisco, la residencia del gobernador Pablo Lemus, para exigirle nuevas actualizaciones sobre el avance en la investigación, reportan colegas del Occidental. Ayer, después de las 8 de la noche, comenzaron a llegar a ese lugar los familiares de Ricardo Cabezas Talavera y Octavio Haro. Entre los manifestantes se encontraba María Fernanda Álvarez Cachua, prima de Octavio, a quien le tiene aprecio como si fuera su hermano. Ella explicó que hace una semana él desapareció, contó que de no saber su paradero se ha vuelto un martirio. Dice, hay algunos avances, pero no se pueden compartir para no entorpecer el proceso, pero el objetivo todavía no se cumple, que es de encontrar a mi hermano. Todas las personas que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es una persona que no tiene enemigos, comentó Sofía Vergara, amiga de Ricardo. Una amiga de Ricardo Cabezas Talavera también refirió no estar de acuerdo en la información que la semana pasada dio la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cueva, respecto de que Ricardo se reunió con una
mujer por temas personales. Me parece que es una manipulación de fiscalía para tranquilizarnos. No vamos a callar, no vamos a parar. Tienen que responder a la ciudadanía porque esto ya se salió de control. Todos sentimos lo mismo, que esto sale completamente del contexto de estas personas que tan queridas son. No sabemos qué pueda ser lo que los vincule más que justo esto, el estar desaparecidos. El sector inmobiliario está vulnerado. Ya la tercera persona en Jalisco, el sector tiene que tomar medidas urgentes en la seguridad, citaron a esta manifestante. Ahí frente a Casa Jalisco gritaron consignas como Fiscalía exigimos respuestas, Lemus porque votamos por ti exigimos resultados, y además mostraron pancartas donde se leían frases como ¿dónde está Octavio? Lo queremos vivo. Se recuerda que Octavio Aro Cachua, de 43 años, desapareció el 11 de agosto de este año en el fraccionamiento Diana Natura residencial en Zapopan, mientras que Ricardo Cabezas, de 45 años, desapareció el 31 de julio de este año en la colonia El Batán, también en Zapopan. Y además de ellos dos, desapareció el asesor inmobiliario César Ríos el 14 de julio en el municipio de Puerto Vallarta cuando circulaba a bordo de una camioneta Jeep Patriot 2011 en color plata, la cual fue localizada en la colonia Lomas de Coapinor. Entonces, en realidad, este caso de César Ríos sería el primero de los 3 asesores inmobiliarios desaparecidos. En tanto, hay otra manifestación, otro reclamo de familiares. A un mes de la desaparición de Giovanni Natanael Flores Vázquez, de 17 años, su madre, Carolina Vázquez Guzmán, se encuentra desesperada por no tener una sola pista de su paradero. El 17 de julio pasado, Giovanni salió de su domicilio en el fraccionamiento Las Lilas 2 en El Salto después de una discusión con su mamá, y desde entonces no regresó a casa ni estableció contacto con sus familiares, quienes mantienen la búsqueda del adolescente. Hay que recordar que Giovanni Natanael es uno de los jóvenes que fue desaparecido el pasado mes de julio, adolescentes, y pues que también tenía un hermano desaparecido, pero ahora la mamá dice: hasta el momento no he tenido ningún acercamiento con ninguna autoridad, desconozco los avances, desconozco absolutamente todo, no he sabido nada, mi hijo no se ha puesto en contacto conmigo. Ayer nos manifestamos afuera de la Fiscalía General de la República en la avenida 16 de septiembre con motivo de que se están echando la pelotita, un estado contra otro. Ella explicó que la Fiscalía de Jalisco solicitó colaboración a las autoridades de Zacatecas debido a que la geolocalización obtenida mediante la sabana de llamadas ubicó la actividad en Santa María de la Paz, en Zacatecas. Una fiscal de esa entidad se comunicó con la familia, pero después no recibieron información sobre avances y por ello pidió a las autoridades la intervención de la Fiscalía General de la República. Vázquez Guzmán afirmó que la Fiscalía General de la República no ofreció una respuesta concreta durante la manifestación. La dependencia únicamente les proporcionó un número de conmutador para establecer contacto con la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Ciudad de México, y la citan: nosotros pedimos como madres buscadoras que nos apoye la Fiscalía General de la República en adquirir el caso porque es a nivel república. Ya no sabemos en qué estado de la República se encuentran nuestros hijos, es por eso de que nos manifestamos el día de ayer ahí en la Fiscalía. La madre cuestionó la falta de coordinación entre las autoridades de Jalisco y Zacatecas y consideró que las instituciones estatales han sido rebasadas ante las desapariciones de adolescentes. Yo solamente les exijo a las autoridades que me den alguna respuesta de mi hijo. Qué caso tan terrible otra vez. Van y se manifiestan y lo que hacen los burócratas de la Fiscalía solamente les dan un número de conmutador. Ya sabemos que eso es bien difícil, encontrar una respuesta directa. En lugar de atenderlos directamente y de gestionar la llamada desde dentro de la delegación de la Fiscalía de la República, otra vez estamos presenciando un caso pues de falta de empatía, de burocratismo de parte de funcionarios que deberían de atender a las madres buscadoras. Y en más información, ante las terribles deficiencias en las investigaciones de desapariciones en municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, colectivos de búsqueda insisten en instalar al menos 15 ministerios públicos en distintas regiones del estado y en particular en los municipios de Puerto Vallarta, Tequila y Lagos de Moreno, así como acelerar la conformación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Esto declaró Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, quien reconoció que se trata de una necesidad que identificaron familiares de desaparecidos fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Lo citan en esta nota del informador. Hay que recordar que este año no hubo contratación de elementos en la vicefiscalía en personas desaparecidas porque no se les aprobó el presupuesto para este rubro. Entonces, ante el constante crecimiento de las desapariciones y contando con el mismo personal, vemos muy bien viable esta contratación de 15 ministerios públicos más, explicó Héctor Flores. Flores dijo que la política pública debe ir acompañada de más policías, investigadores, personal administrativo y plantilla laboral que funcione. También reconoció que la estrategia, dice, no va a generar gran cambio, es un paliativo
pero se trata de una propuesta que los colectivos le hicieron al gobernador, quien se comprometió a analizarla. De concretarse, la instalación de los ministerios públicos comenzaría hasta el año 2027 con el nuevo presupuesto estatal. También señaló que existe necesidad de mejorar las investigaciones de desaparecidos y ampliar la plantilla laboral de policías, investigadores y ministerios públicos en la zona metropolitana de Guadalajara. Necesitaríamos al menos la misma cantidad que para el interior del estado, 15 ministerios públicos más. Esto entendiendo que la carga laboral que tienen es extremadamente pesada y que no pueden realizar investigaciones en el marco que los obliga la ley. Hago un paréntesis. Cuando compartimos información sobre la recomendación, macro recomendación que hace 10 días publicó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el primer visitador nos decía que los ministerios públicos llegan a tener hasta 500 expedientes sobre casos de desaparición de personas. Entonces, él mismo nos refería, si solamente le dedicara un día a investigar un caso de desaparición, una carpeta abierta por denuncia de desaparición de personas, se tardaría 1 año y medio en volver a buscar información, incluso a hacer diligencias ministeriales, lo cual da idea de la inoperancia de la propia estructura de la Fiscalía. Volviendo a la nota, Héctor Flores agregó que existe una deuda con las familias en cuanto a la creación de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas. Sin embargo, el retraso en la conformación en la Fiscalía especializada para la investigación de tortura frena el avance en la primera de estas dependencias, algo de lo que hablamos el lunes con Héctor Flores. Lo mismo. Vamos ahora a la situación de guerra informal, y esto por la situación de urgencia y de violencia con el que amaneció hoy el estado de Michoacán. Despertó con una serie de bloqueos en diferentes puntos carreteros y quema de vehículos. De hecho, llegué en una nota de proceso contabilizada hasta 24 narcobloqueos. Dice esta nota del informador que hasta la mañana no se conocían las causas. Más adelante ya supimos de qué se trata. Pero en esta nota previa contaba que había una serie de bloqueos de la circulación reportados en diferentes regiones del estado, afectando tramos estratégicos en municipios como Morelia, La Piedad, Puréparo y Tangancícuaro, entre otros. Los impactos han generado interrupciones al tráfico de carga y de vehículos particulares. Cerraron las vialidades de las principales carreteras, por ejemplo, Morelia-Jiquilpan, La Piedad, Yurécuaro, Purépero, Tlazazalca, Cuandureo, Zamora, también Zacapu, y también en Guanajuato hubo alerta, por ejemplo, en el municipio de Pénjamo, y en tanto el gobernador Pablo Lemus dijo que se pronunció sobre esta jornada violenta, y en su cuenta de Twitter dijo: debido a operativos de seguridad realizados en el estado de Michoacán, hoy desde muy temprano se estableció una coordinación operativa desde el Gabinete de Seguridad Estatal con la Sedena, Secretaría de Seguridad Pública Federal y Guardia Nacional en los límites de Jalisco y Michoacán. Y bueno, es la misma información que comparte el diario NTR acerca de cómo se reforzó este operativo. Y ya más adelante se dijo que el refinamiento de las acciones en contra de células del crimen organizado que operan en Michoacán y en particular en el municipio de Zamora en contra de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación dio como resultado la captura de 4 cabecillas, entre ellos un hombre identificado como objetivo prioritario, indicaron fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional. También señalaron que la zona donde ocurre esta situación es producción citrícola de berries y caña de azúcar. Dijeron que después de la detención de estas 4 personas seguían los operativos para inhibir mayores acciones delictivas después de que se registró la quema de vehículos a primera hora de la mañana. Y bueno, hubo una reunión antinarcóticos en Buenos Aires, Argentina, convocada por la DEA, y ahí habló, uno de sus protagonistas fue el secretario de Seguridad Federal mexicano Omar García Harfuch. En Buenos Aires, Argentina, donde participa en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, afirmó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los estados cuando actuamos coordinados con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación. Ahí presentó un balance de resultados supuestamente que ha tenido México en combate a la delincuencia, y luego en respuesta el director de la DEA calificó a Omar García Harfuch como socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos. Eso lo dijo Terry Cole, la consideró a Omar García Harfuch como un socio confiable y buen amigo de Estados Unidos, entiende las amenazas que enfrentamos juntos a nivel mundial, organizaciones criminales transicionales dedicadas al tráfico de drogas mortales, propagan la violencia y corrompen instituciones y destruyen familias, operan a través de las fronteras
y explotan cada debilidad. Es muy interesante este asunto, la asistencia de Omar García Harfuch y los elogios que le dedica el director de la DEA, esto en el contexto de las desconfianzas y las tensiones que ha habido entre el gobierno de México y Estados Unidos. El episodio, son varios episodios, pero el más reciente es el anuncio que dio el mismo a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, y posicionamientos desde el oficialismo de que eso es una intervención a la soberanía de México, lo cual a mí me parece exagerado. Que se quede sin visa una persona, pues debería ser un asunto personal eventualmente, pero también puede indicarnos movimientos del gobierno de Estados Unidos para neutralizar algunos actores y darle cabida a otros. Fíjate que leí un dato solo para cerrar ese tema de las visas. Blanca Paredes, me parece que se llama esta analista, decía que del año 2001 al 2014, Rubén, Estados Unidos canceló 122,000 visas. En lo que va del año y medio del segundo gobierno de Trump van 175,000 visas canceladas. Esto es en todo el mundo, es decir, es parte de una política mundial que está llevando este gobierno de Trump. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados con Juan Martín Pérez García, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, y pues desde hace varios años hemos tenido contacto con él porque probablemente se trata de uno de los expertos en contra de violencias contra las infancias en México y en América Latina más reconocidos. Juan Martín, muchas gracias por aceptar hablar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Me escuchas, Juan Martín? Ya estamos. Sí, enlazados. Hola, muy buena tarde. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Juan Martín, por aceptar conversar con nosotros. Pues como estamos en la entrevista, tenemos interés en conocer tu opinión acerca de esta tendencia. Ya nos confirmarás tú si coincides, que parece creciente en el reclutamiento forzado de chicos más jóvenes. Veíamos antes, digamos, tendencias de mayores de edad, 18, 20 años, pero por lo menos aquí en Jalisco hemos tenido un par de meses en los que se han reportado probablemente una docena de casos de desaparición y eventualmente reclutamiento forzado de chicos incluso de 13, 14, 15 años. ¿Cómo estás viendo esta situación en Jalisco y en el país, Juan Martín Pérez? Sí, muy buena tarde. Efectivamente tenemos un escenario cada vez más lamentable de reclutamiento. Efectivamente también los datos nos muestran, como lo mencionas, que la edad de reclutamiento se ha ido reduciendo. Al inicio hay que contextualizarnos o recordar que tenemos 20 años en esta guerra contra el crimen que la inició el expresidente Felipe Calderón y que decidió continuarla posteriormente Peña Nieto, el señor López Obrador y ahora la señora Claudia. Con nombres diferentes, pero sigue siendo la misma estrategia de militarización. Así es. Esto es clave para entender por qué existe el reclutamiento. Es decir, en toda guerra se necesita armas. En este caso, el Estado mexicano tiene, pues por un lado, los recursos y el mandato legal, pero los grupos criminales necesitan crear ejércitos privados. Y para ello está el reclutamiento forzado. Recordemos también que las armas en nuestro país están circulando. Hay estimaciones de más de 16 millones de armas ilegales. ¿16 millones? Así es, una estimación. Y hay que recordar que increíble. El 70% de las más de 70,000 armas incautadas por el Estado mexicano el año pasado, el 76% vienen de armerías norteamericanas, sí, que han llevado a que demanden a las armerías, porque como toda guerra es un negocio, y ese negocio significa que le venden armas pues tanto al Estado mexicano como a los grupos criminales, tanto Estados Unidos como Israel, que hay toda la documentación pública sobre el tema. Pero regreso nuevamente al reclutamiento. Es decir, para poder tener control territorial en una guerra, para poder disparar armas, para cosas tan cotidianas como ir a cobrar la extorsión, se necesitan personas.
y es ahí donde entran los adolescentes y los hombres esencialmente de zonas rurales, zonas conurbadas, generalmente muchos de ellos ya con contextos familiares complicados. Algunos de ellos también se ven obligados o son levantados, les llaman, de manera masiva. Y los últimos casos que hemos visto, que esto no es nuevo, esto lo perfeccionó el Cártel Jalisco Nueva Generación, es el reclutamiento a través de engaños, de ofertas falsas de empleo para temas de seguridad. Contrataban según guardias de seguridad, pero obviamente esto era falso, y el Rancho Izaguirre el año pasado nos mostró con mucha crudeza la industria del reclutamiento que existe en todo el país, pero es muy evidente acá en Jalisco. En Jalisco. Hay incluso la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas aquí en Jalisco, que fue creada en esta administración, informó apenas en estos días que han echado abajo más de 150 cuentas en TikTok, donde claramente, prácticamente ya se invitaba a trabajar para la empresa de las 4 letras, haciendo alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación, o para, digamos, con alusión al Señor de los Gallos y estas cosas que ya sabemos que con que se identificaba Nemesio Ceguera Cervantes, o Ceguera Cervantes, el ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, asesinado el 22 de febrero de este año. Es decir, ya no es tan burdo, ya es como una invitación muy directa, Juan Martín, algo que antes tampoco era tan frecuente, ¿no? Había como más engaño o más encubrimiento en las ofertas laborales. Sí, creo que hay un escenario que cambia en los últimos años, y es que ya llevamos más de 2 años en la guerra interna en el cártel, o en el estado de Sinaloa, con el cártel dividido. Sí. Recordemos que se hicieron alianzas de los Chapitos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y esto llevó a que en estos acuerdos criminales de control territorial y apoyo militar, pues entraron de manera muy, muy fuerte el reclutamiento. Y esto que comentas de los entornos digitales son solamente una expresión. En realidad el reclutamiento mayor se da precisamente en los territorios, cuando está bajo control criminal. Son los que deciden quién entra, quién sale, le imponen cuotas a las familias. Esto está bastante documentado en varios de los municipios o rancherías que están bajo control total de los grupos criminales. Se han hecho estudios, el Colegio de México, también en Colombia hicieron otros estudios, y obviamente esto ya corresponde a nuevamente a esto que señalo como la industria del reclutamiento. Sí. Son áreas que se van especializando. Cada segmento, digamos, cada tramo del reclutamiento va ganando una parte del dinero. Y bueno, ya tenemos el tema crudo, digamos, de muchos adolescentes y jóvenes desaparecidos que después son encontrados muertos o son detenidos como integrantes de las células. Y esto ya lo conoce el Estado mexicano. Uh-huh. Hace 15 años, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano reconocer que la estrategia de militarización era contraria a los derechos humanos, porque afectaba a niños y niñas en homicidios, desaparición y reclutamiento. 2015 se volvió a insistir en este tema. 2024, la Comisión Interamericana 3 veces ha llevado al Estado mexicano a Washington sobre el tema. Han existido más de 80 iniciativas de reforma en varios sexenios, y pues las élites que gobiernan este país, que trascienden a los sexenios, han decidido no tipificar el reclutamiento como delito. Así es que es muy triste esto, pero pueden procesarlos por contaminar el lago de Chapala, pero no por reclutar niños, niñas y adolescentes. Terrible. Juan Martín, una colega periodista y amiga de acá de Guadalajara, Alejandra Guillén, nos daba un concepto sobre esto, como es una leva de jóvenes, como justamente se hacía durante periodos intensos de violencia en México, como la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, es decir, un levantamiento masivo de jóvenes para meterlos a los ejércitos. Es algo semejante, y lo grave es que nos avisas de que ya desde hace 15 años advertía que esto estaba ocurriendo. Sí, sin duda es muy triste. De hecho, tuve la posibilidad de estar el año pasado en Jalisco, y una de las cosas más tristes fue estar en la Universidad de Guadalajara
y ver todas las fichas de estudiantes desaparecidos, que son muchísimas, muchos de ellos posiblemente víctimas de reclutamiento. Y efectivamente, como lo comentas, hay leva. Estos son pues levantamientos masivos que se usan cuando están las guerras, y esto lo hemos visto en las distintas entidades según se esté dando la confrontación militar. Tuvimos hace un año precisamente un periodo muy intenso en Chiapas, también se ha tenido en su momento en Veracruz, en Guerrero. Ahora está más focalizado esta confrontación militar en Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, y creo que precisamente la urgencia de reconocer que en tanto se mantenga el modelo de guerra, los grupos criminales van a seguir teniendo ejércitos privados, va a seguir existiendo el negocio, y no se trata de no combatir al crimen, se trata de hacerlo con inteligencia, y la clave está en las redes de corrupción, en el dinero que se genera de estas distintas formas de economías ilícitas, y particularmente en la impunidad. Si cometer todos los crímenes atroces que vemos en videos, que se reportan todos los días, no tiene ningún tipo de límite, como es ahora, que tenemos 93% de impunidad, pues obviamente es una invitación a que se repitan los crímenes. ¿Qué tal, Juan Martín? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Buenas tardes, Jesús. Un gusto también. Igual, quería hacerte un par de preguntas sobre unas tendencias que me parece que son, digamos, nuevas en cuanto a esta crisis por desaparición con fines de reclutamiento, sobre todo a los jóvenes. Una es, en el caso de Jalisco, hace pocos días se anunció que fue procesado un adolescente involucrado a la vez en la desaparición de otros adolescentes con fines de reclutamiento. Es decir, están usando aparentemente el crimen ya adolescentes también como formas de enganchar a otros adolescentes. ¿Eso se había percibido antes, Juan Martín? Sí, de hecho ese es un patrón básico de reclutamiento. Los estudios que se han realizado de reclutamiento en Brasil, en Colombia, los que hemos hecho en México desde hace 15 años tienen este mismo mecanismo. Esto funciona mucho como la trata de personas, donde una víctima enganchada es a su vez enganchadora de otras. Y tiene una lógica básica, porque la red de adolescentes y jóvenes que está cercana a una víctima tiene el mismo perfil que están buscando los criminales. Okay. Por ello es que es bastante habitual que una víctima de trata involucre a alguien de su familia o de su comunidad. Eso está bastante transparente en otra expresión de trata de alto perfil, el clan Andretti Gloria Trevi, donde una de las adolescentes reclutaba a su hermana, a su prima, y esto se fue extendiendo así, tal y como operan los grupos criminales, así es el reclutamiento. Otra duda también, Juan Martín, tengo yo la idea de que muchos jóvenes están yéndose atraídos por estas ofertas, sobre todo de trabajo, por la mala situación de la economía en Jalisco y del país. Comentado, este es uno de los peores años en cuanto a generación de empleo formal en la entidad y en todo el país. Los registros son muy bajos en cuanto a generación de empleos y lamentablemente los salarios también están bajísimos en el sector formal de la economía, y al mismo tiempo estas ofertas pues ya no es que ofrezcan, las autoridades insisten que muchos jóvenes se van atraídos por salarios altísimos, pero por lo que he visto tampoco es que sean unos salarios exorbitantes lo que se están ofreciendo en el sector criminal, ¿no? Efectivamente, sí, de hecho eso es un mito que hay que desmontar porque esto no es cierto, ni siquiera los adolescentes o jóvenes reclutados lo ven porque, como comentaba hace un momentito, mucho reclutamiento se da a través de los pares, entonces sus amigos o conocidos ya les dicen un poco cómo es la situación. Como en otros momentos donde se da no es solamente el dinero base que ofrecen, sino todo el dinero que podrían obtener a partir de los robos, de cuando intervienen en algún lugar y lo que pueden extorsionar y demás, ¿no? Es decir, es como un sueldo base que podría emplearse con otras economías ilícitas. Pero nuevamente esto es un engaño. En realidad es esclavitud y lo que se ha podido observar es que hay varios tipos de reclutamiento. Nosotros solemos hablar de reclutamiento y utilización. Sí. Este segundo concepto de utilización es más para niños pequeños que van con uniforme a la escuela, pero tienen un celular y están avisando del movimiento o tanto perfilando posibles víctimas de reclutamiento como avisando si hay movimientos de la policía o de gente extraña y siguen en casa, aparentemente no están en riesgo
diferente a lo que hablaríamos ya del reclutamiento, y dentro del reclutamiento hay un abanico amplio, no todos están armados ni todos están confrontados en los eventos militares, sino muchos están en otras tareas. Traslado de... Sí, perdón, no sé si me perdieron. No, te escuchamos bien. Yo decía perdón. En otras tareas, ¿no? Además de la violencia. Porque obviamente en estos campamentos que se han podido desmantelar, pues ustedes observan la cocina, los laboratorios, los vigilantes para que no se acerque la policía, es decir, están distribuidas las tareas y son en realidad muy poquitos, desde lo que hemos podido documentar estos 15 años, muy pocos los que llegan a confrontaciones militares y traer armas largas. Mucho de lo que vemos en estas imágenes o videos son en los días de fiesta, es el performance, es la foto propia que se toman en esta edad, pero no significa que la mayoría esté en esta dinámica. Sí es importante segmentar Sinaloa, donde ahí sí los están metiendo directamente a combatir, porque pues hay un nivel muy alto de personas detenidas y asesinadas, y por eso es que están supliendo con adolescentes como una expresión precisamente de esta desesperación. Juan Martín, te escucho y digo que qué fracaso como sociedad mexicana, qué fracaso como, digamos, proyecto de vida que el capitalismo mexicano ofrece a los jóvenes, porque sí hay forzado, pero también hay en algunos casos que es voluntario, ¿no? Me parece esta incorporación a este reclutamiento por un proyecto de vida que les parece más interesante que les ofrecen estas organizaciones criminales, ¿no? Mira, desde el derecho internacional hay un principio, y es que ningún reclutamiento de niños, niñas, adolescentes puede considerarse voluntario. Uh-huh. Por su edad, la etapa de desarrollo, por la condición en la que se encuentran de más fácil coacción, y porque eso es un delito. Antes de los 15 años, de hecho, es un delito internacional, es un crimen de guerra que persigue el Estatuto de Roma con la Corte Penal Internacional. No hemos llegado en México a este punto, aunque hemos nosotros presentado documentación y casos, pero en algún momento personajes de México serán procesados en la Corte Penal Internacional por estos hechos, no solo porque de manera directa reclutaran, sino porque participaron de la industria o lo permitieron. Pero regresando nuevamente a estas diferencias, estos matices, creo que lo que ayudaría al público es que las señales de reclutamiento están a nuestra vista. Por ejemplo, cuando un adolescente tiene dinero que no corresponde a el estatus o la condición en la que se encuentra, cuando comienza a faltar a la escuela, cambia de amistades de manera radical, comienza a faltar a casa. Todo este tipo de cosas son indicadores que tenemos que poner en alerta. Nuestra recomendación siempre es no confrontar a los reclutadores, más bien generar una red de protección y soporte que permita rescatar al adolescente lo más pronto posible. Y esto pues se tiene que hacer con soporte de instituciones y, si hay condiciones, denunciar ante las autoridades. Esto último hay que hacerlo con más cuidado porque generalmente estos grupos están vinculados con las propias policías y fuerzas federales. Juan Martín, ahora justo que hablas de esto de soportes institucionales, ¿qué le falta hacer al Estado mexicano? Nos decía hace un momento que incluso ni siquiera se encuentra tipificado como delito el reclutamiento. ¿Qué otras cosas están pendientes por parte del Estado mexicano? Pues mira, este sería el tema más básico, el reclutamiento, porque sin el reclutamiento no podría existir acción institucional, porque no hay mandato legal para hacerlo. No podríamos crear nuevos programas ni especializar a personas. Por ello es que el comité desde hace 15 años ha insistido en este tema, porque es la puerta de entrada para muchos procesos. Desde las recomendaciones de 2011 se habla de acciones de prevención. Si no tenemos este marco regulatorio, tampoco vamos a poder evaluar prevenir de qué. Es decir, las personas, es muy frecuente, lo escucho desde el sexenio pasado, es que estamos combatiendo de las causas. Sí, pero lo mismo funciona para que no dejen la escuela que para que puedan entrar a un deporte, pero eso no es reclutamiento. El reclutamiento tiene otras características, tiene otro perfil, y por eso necesitamos tipificarlo. Esto es lo primero. Segundo, y agradezco mucho este espacio, es que podamos hablarlo, que no se normalice y que podamos insistir en que un niño o una niña que es reclutado va a tener grandes impactos en su vida y que tiene, como el caso que narrabas, un doble rol. Son víctimas, pero también van a ser perpetradores. Por ello es tan importante que trabajemos con ellos procesos especializados basados en trauma
puede ser que tengan estrés postraumático o estrés de desarrollo, por lo que han sido partícipes, por lo que vieron, les obligaron a hacer. Todo esto amerita personal especializado, presupuesto, programas, política pública, marco legal que no tenemos. Sí, terrible. Una duda también, Juan Martín, ahorita que hablabas de los procesos judiciales que están pendientes a escala internacional sobre esta situación en México, que podrían ir, digamos, algunos exmandatarios a rendir cuentas eventualmente. ¿Podría ser un caso del exgobernador Enrique Alfaro acá en Jalisco? Se lo pregunto porque hasta el último momento de su gobierno, el gobernador Alfaro negaba que existiera una crisis por desaparición de jóvenes aquí en Jalisco. Esto incluso en agosto del año 2024, antes de dejar el mando, y pocos meses ahí antes de que se destapara el desastre, por ejemplo, del rancho Izaguirre. Sí, obviamente hay responsabilidades. Algo que a nivel internacional en estos casos se trabaja mucho es la cadena de mando. Y eso, pues obviamente se tiene que ir determinando de acuerdo a la evidencia disponible. Y en el caso mexicano, con 20 años de guerra, con pues digamos una cantidad importante de personal y de políticos vinculados, no solamente en términos de funciones de autoridad, sino también participando en economías ilícitas, pues habrá bastante que investigar. No conozco con detalle y habría que revisar si alguien tiene documentado el tema específico con el señor Alfaro, pero es obvio que como él o el actual gobernador pues tienen responsabilidades directas por la omisión o la equiescencia que está tipificada en nuestras leyes y bastante definida en estos temas en el derecho internacional. Juan Martín, finalmente de mi parte preguntarte si hay una posible estimación de cuántos infancias, adolescencias están en esta condición de reclutamiento forzado. Mira, desde 2010 que hicimos el primer estudio llamado Infancia y Conflicto Armado en México, nosotros hicimos una estimación muy, muy conservadora de 35,000 adolescentes reclutados cada año. Cada año. Y esto, cada año, sí, esto no es exagerado porque cada año el promedio tenemos 35,000 o 36,000 adolescentes imputados por algún delito, lo que conocemos como el sistema de justicia adolescente. Obviamente aquí solamente de esos 35,000, 1,500 están vinculados a delitos graves, pero sí observamos un desplazamiento en esos datos, pero sobre todo porque el reclutamiento no está tipificado y no se denuncia. Entonces, esta es una estimación, no hemos querido incrementarla porque no tenemos condiciones para garantizar que sea algo serio. Pero hasta ahora lamentablemente se han negado a tipificarlo y a tener datos oficiales. Pero si esta es una estimación a la baja, entonces 35,000 cada año podríamos estimar más de 500,000 probablemente. Exacto, de adolescencias. Tal cual. Y esto en 2010 era el dato, ¿no? Sí, pero si la actualizamos a la fecha. Terrible el dato. Juan Martín Pérez García, muchísimas gracias por aceptar hablar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara sobre este tema tan relevante y si nos permites, pues pronto te volveremos a buscar para seguir ampliando el análisis sobre este tema tan delicado. Bueno, estamos en contacto. Gracias por el espacio. Al contrario, muchísimas gracias, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Qué terrible diagnóstico, ¿no? Es decir, digo, muy oportuno, pero también estremecedor el riesgo en el que están muchísimas infancias en México. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos en Cosa Pública con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información que tiene que ver con este ejemplar resistencia de los vecinos de Mirador de San Isidro en contra de un proyecto inmobiliario que les pretende despojar de un espacio verde de su parque. Dice esta nota de los compañeros de aquí de UDG Noticias que vecinos del Mirador de San Isidro solicitaron directamente al gobernador Pablo Lemus Navarro reubicar el proyecto habitacional que contempla 200 viviendas para policías estatales y conservar como área verde el predio donde el gobierno de Jalisco pretende construirlo. En una carta fechada el día de ayer, 18 de agosto, los habitantes señalaron que no se oponen al programa de vivienda para elementos de seguridad, pero consideran que existen otros terrenos públicos donde podría desarrollarse sin afectar el espacio que la comunidad reconoce y utiliza como parque. El proyecto denominado Legado Jalisco contempla 10 torres de 5 niveles y 200 departamentos
en un terreno estatal de 12.832 metros cuadrados ubicado sobre la avenida Valle de San Isidro, casi al cruce con Cardenal. En esa carta lo que piden los vecinos nuevamente es diálogo a las autoridades, pero bien recuerda esta nota que apenas el 17 de agosto, hace un par de días, el jefe de gabinete Alberto Esquer dijo que el proyecto no será cancelado y que, de ser necesario, realizarán obras para mitigar riesgos de inundación, además de adecuaciones hídricas y la construcción de un parque lineal. Los vecinos argumentan en su carta que el predio funciona como punto de encuentro comunitario y alberga árboles y diferentes especies de fauna, y también reiteran su preocupación por la capacidad hidráulica, el drenaje y las condiciones ambientales de la zona, inquietudes que ya fueron reconocidas incluso por diputados. El Congreso informó que se solicitaría al Instituto Jalisciense de la Vivienda un estudio integral de la subcuenca de Arroyo Seco para evaluar posibles afectaciones y obras de mitigación. El conflicto comenzó en julio con la llegada de la maquinaria al predio y derivó en un plantón vecinal. De hecho, empezó un poco antes, cuando se enteraron por volantes que estaban circulando que querían hacer ese desarrollo inmobiliario y no habían sido ni siquiera consultados ni notificados debidamente por las autoridades. Y luego el 30 de julio los habitantes que fueron desalojados durante un operativo policial, ellos decidieron mantener el plantón afuera ya del parque porque lo enmallaron, les impidieron estar dentro, pero se pusieron enfrente en un camellón donde han mantenido este plantón con una organización vecinal ejemplar, porque se están turnando guardias de cada 3 horas para poder cubrir las 24 horas. Día y noche se mantienen los vecinos de Mirador de San Isidro organizados para mantener este plantón. Pero el plantón, como suele ocurrir, como ha ocurrido en otros casos en los que hay estas, podremos decir, instantes de movilizaciones, de lucha social, como en el caso de Cherán, los plantones se convierten a la vez en espacios de recreación de la conciencia, de subjetivación política, porque, por ejemplo, han invitado a asesores, a expertos a dar charlas, han confrontado ahí mismo a autoridades, como fueron algunas diputadas de Movimiento Ciudadano, o han recibido solidaridad de otros contingentes organizados, de tal manera que ese espacio de plantón, que es de resistencia, también se convierte en un espacio de politización, de creación de una subjetivación política distinta a la que se tenía antes, de tal manera que es un ejemplo de lucha muy importante el que están llevando a cabo los vecinos de Mirador de San Isidro. El pasado 14 de agosto, volviendo a la nota, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangí, se reunió con más de un centenar de vecinos y ofreció fungir como mediador ante el gobierno estatal para establecer mesas técnicas de diálogo. En la carta de ayer, los vecinos le piden al gobernador: pedimos de corazón que reubique este proyecto en otro predio y permita conservar el terreno como parque, y a cambio se comprometen a participar en su cuidado y mantenimiento. Y ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos admitió que existe una queja por violaciones de derechos humanos relacionada con el desalojo de vecinas y vecinos de Mirador de San Isidro en Zapopan, del predio donde se pretende construir este proyecto habitacional. Esto lo confirmó la presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez González. Solo para dejar también en redes sociales una nota que publica hoy el diario NTR. Fíjense, este Instituto Jalisciense de la Vivienda que quiere construir ahí esas 10 torres con 200 departamentos, en realidad ha construido 5 casas en 4 años. Esto es información que está en el portal de transparencia del propio Instituto Jalisciense de la Vivienda. Esta construcción de apenas 5 casas ocurrieron entre el periodo del 2022 al 2025. Y se trata de unas casas que se construyeron en la colonia San Andrés después de que hubo una gran explosión en julio del año 2022, y ahora se pretende erigir como el constructor de vivienda con este proyecto inmobiliario. Y además, más adelante dice que el ingeniero no desarrolló proyectos de vivienda entre 2022 y 2025, a pesar de que detectó diversas zonas, principalmente dentro del área metropolitana de Guadalajara, con potencial para construcción de vivienda social. Es decir, si hay otros terrenos. En el informe anual de 2022 incluye un estudio que detectó 2 corredores metropolitanos donde se puede desarrollar vivienda. Uno está ubicado en las cercanías del Parque de la Solidaridad y otro en el circuito de la línea 4 del tren ligero. En ambos casos, el instituto inventarió lotes, generó estrategias, propuso vivienda vertical y políticas de incentivos fiscales y normativos, pero entre los lotes detectados en esa revisión no está incluido el lote de Mirador de San Isidro, donde pretende construir este proyecto. Hay otra nota muy importante de nuestro compañero de aquí de UDG Noticias y amigo José Toral, en el que está reportando que hay otro riesgo, que ya hay otra movilización ciudadana por otro posible desarrollo inmobiliario
inmobiliario. Habitantes del fraccionamiento Parques del Centinela manifestaron su rechazo y preocupación ante la inminente construcción de un desarrollo inmobiliario de alta densidad en la zona, el cual contempla 4 torres con alrededor de 1,300 departamentos. Los colonos advierten que el proyecto colapsará los ya saturados servicios públicos y agravará el riesgo de inundaciones y socavones en la zona. Ahí habla Rosy García, una de las vecinas del fraccionamiento. Ella exhibió los permisos que ya dio el Ayuntamiento de Zapopan, donde se avala la edificación vertical en un predio que originalmente contemplaba uso de suelo para vivienda horizontal. Además señalan que el CIAPA carece de la capacidad técnica y operativa para abastecer de agua y procesar los drenajes de los nuevos inmuebles, aunado al impacto negativo en la vialidad y la red eléctrica. El mayor temor radica en la alteración de un cauce natural que cruza por la zona. El bloqueo del afluente pluvial y la falta de infraestructura adecuada ya han provocado socavones de entre 3 y 8 metros de profundidad dentro de un parque público frecuentado por la comunidad, poniendo en riesgo a los usuarios. De acuerdo con los habitantes, revisiones de Protección Civil Municipal confirman la importancia estratégica de este predio como vaso regulador e infiltrador de agua para contingencias. En esta nota que te presentó también para los noticieros de UDG Noticias, citaron a esta vecina y fue mucho más explícita. Dice, nos van a dar en la madre si avanza este desarrollo inmobiliario. Es otro caso, pues, de los habitantes, de los vecinos que tienen mayor conciencia de lo que puede implicar un desarrollo inmobiliario en zonas que no son adecuadas y no son aptas para ello. Que no se les olvide, el proyecto ese se llama Natura Norte y además forma parte de una serie de desarrollos en zonas aledañas como el Bosque, el Nixtiquil, el Diente y Río Blanco, zonas pues frágiles. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de presentarle, pues, en los minutos que nos quedan, más información, queremos agradecer a José Ampudia 8979, así aparece su cuenta en YouTube, porque este mensaje nos lo dejó en nuestro canal de YouTube y dice: hola, buena tarde, saludos a la cabina desde la zona metropolitana, desde la Ciudad de México. Esto fue el día de ayer. Muchísimas gracias. José Ampudia, por estarnos escuchando, pero también queremos mandar un saludo a Agustín Prado, al profesor Agustín Prado. Él es director de la secundaria 131 Mayor J. Trinidad y un compañero aquí del canal 44 nos dio a conocer que es un seguidor de este programa. Así que, Agustín Prado, te mandamos un cordial saludo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta comunidad de reescuchas aquí en Cosa Pública 2.0. Y también muchísimas gracias a Javier Montano Chiriboga, que también nos envió comentario a través del canal en YouTube desde Colombia. De hecho, saludos. Nos dejó este saludo cuando entrevistamos a Manuel Rosenthal la semana pasada. Bueno, solo para cerrar información, vamos a compartirle hay mucha información sobre el tema de la crisis del agua. Ya les dejaremos notas en nuestras redes sociales, pero el CIAPA supuestamente ahora sí está advirtiendo de cortes de agua a grandes deudores y también hay información sobre la tensión que tiene el CIAPA con el Ayuntamiento de Tlaquepaque en particular, pero queremos compartir esta nota que tiene que ver con esta denuncia que se presentó en contra de Meta en Estados Unidos y que tiene que ver con esta adicción al scroll. Comenzaron el lunes las declaraciones iniciales en el juicio en que se acusa a Meta, que es el conglomerado que agrupa Facebook, a Instagram, entre otras grandes redes sociales, de hacer adictivas sus redes sociales y causarle daño a niños. En el juicio en un tribunal federal de California, los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y New Jersey buscan una sanción económica que podría en teoría sumar hasta $1.4 billones, además de cambios en la forma en que la empresa opera Facebook e Instagram. 29 estados de la Unión Americana demandaron al gigante tecnológico en 2023 por la seguridad y la privacidad de los menores. Los otros 25 irán a juicio más adelante. La empresa también enfrenta demandas en tribunales estatales. La demanda acusa a Meta de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar de manera consciente y deliberada funciones que vuelven adictos a los niños a sus plataformas,
sostiene que recopila de forma habitual datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de los padres, violando la ley federal. Morgan O'Neill, quien es la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia de California, dijo que el caso de los estados ante los jurados durante las declaraciones iniciales en el tribunal en California, dice, van a escuchar que Meta sabía mucho sobre los cerebros de los niños. Esto incluye cómo buscan recompensas de manera constante, cómo son sensibles a la retroalimentación social y cómo todavía están desarrollando la capacidad de controlar sus impulsos. Es decir, estas adicciones que estamos reconociendo que ya son muy patentes, muy extendidas en la vida cotidiana de nuestras vidas y especialmente de nuestras infancias y adolescencias, no son, digamos, daños colaterales, sino que lo buscaron deliberadamente crear funciones de adicción para utilizar esas redes. Meta investigó esas vulnerabilidades y habló sobre cómo podría cambiar Instagram para responder a ellas. Los jóvenes son los mejores, es el título de un estudio de Meta que les vamos a mostrar, indicó al decirles a los jurados que para Meta los niños son el producto. Meta ha dicho repetidamente que cree que tiene un caso sólido. Estamos orgullosos de nuestro historial en la protección de los adolescentes en nuestras plataformas y de la cantidad de esfuerzo que hemos dedicado a desarrollar protecciones a lo largo de los años, incluso antes de que estos casos se presentaran y hasta el día de hoy. Esperamos con interés mostrarle al juez y al jurado estos hechos en el tribunal, manifestó la empresa en un comunicado. Y pues prácticamente ya terminamos el programa por esta tarde. Ya les vamos a compartir esta nota que es muy interesante en este debate que se ha generado sobre cómo las redes sociales han impactado de una manera muy, muy determinante la conducta y la vida cotidiana prácticamente de toda la población. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Hasta luego. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.